es una de las herramientas importantes. Ya teniendo nuestra tabla de medidas, ya simplemente vamos a hacer las herramientas físicas después de que tengamos nuestras herramientas. Obviamente tenemos que tener una cinta métrica, ya otras herramientas físicas en el momento de sentarnos a realizar nuestro patrón. Ya son herramientas más físicas, que es nuestra cinta métrica. Siempre les recomiendo y les he dicho en esta y en otras clases anteriores, tener una cinta métrica de buena calidad, ¿sí? Que no se estire, que no se borre los números. Si ya la tienen, búsquense en una nueva, y si no, pues si pueden tener una de buena calidad, excelente, pero si la tuya ya está viejita, estirada, arrugada, contorsionada, búscate una nueva, ¿sí? Siempre tener una buena cinta métrica. Tijeras de papel. No mezcles, por favor. Las que ya saben, lo saben. Las que no, les recomiendo. Nunca mezcles las tijeras. Tienes que tener tijeras para telas, tijeras para interlock, zip-dock o fusionables, que son esas telas con pegante, y telas de papel. Inclusive yo tengo tengo unas tijeras adicionales para textiles o tejidos delgados y otras para tejidos muy gruesos, ¿sí? Entonces, no importa la cantidad de tijeras que tengas, pero siempre las de papel tienen que ser aparte para no dañar las que son de tela. Siempre mantienen unas de papel afiladas, obviamente, pero siempre que sean aparte. Lápices o bolígrafos, lo que tú quieras para hacer los trazos, pero recomendamos que el bolígrafo sea de punta ultra fina para que los trazos sean lo más delgado posible. Obviamente en nuestras lecciones de trazos vamos a realizarlo con marcadores un poquito más gruesos para que en cámara se vean mejor, pero en la realidad si lo puedes hacer con bolígrafos o marcadores de punta fina, se recomienda. Es para que ocupen menos espacio, no con marcadores gruesos, porque eso puede quitarnos desde 0.3 hasta 0.5 en nuestros patrones, y eso es lo que no queremos, ¿sí? Queremos que nuestros patrones queden justos. Ahora bien, la rueda de pizza, como todos llamamos, que es la rueda de marcar, eso es para traspasar calcos o traspasar moldes o patrones o partes de patrones. Cuando estamos realizando algún diseño específico, eso nos ayuda a acelerar los procesos de calco. Una cinta transparente adhesiva, no importa qué tipo de cinta, puede ser hasta la de mudanza, desde la más delgada a la más gruesa. Ni siquiera tienes que tener este aparatejo de cortacinta, lo importante es tener una cinta transparente para cuando estemos realizando los cortes de nuestros patrones, modificaciones, traslados de pinzas, tengamos esa cinta que nos ayuda no solamente a pegar nuestro patrón, sino a ver la información que hay sobre el papel. Por eso es importante que sea transparente y que sea adhesiva. Reglas. En este apartado de reglas me voy a detener un momento porque hay unas reglas que necesitamos básicas, ¿sí? La regla recta, una regla normal recta. Puede ser de 30, de 50, hasta de 1 metro, ¿sí? Eso ya va a gusto tuyo, qué tipo de reglas quieres tener. No importa qué tipo de reglas largas quieras tener. Puedes tener desde metálicas, de madera, plásticas. Siempre son reglas que tú te sientas cómoda, ¿no? Esta es una regla metálica un poquitico flexible, es de 30 centímetros, las puedes tener así o más largas de 50 a 1 metro, como tú quieras. Es una regla recta, siempre se necesita una regla recta. Y es una regla básica indispensable para todo tipo de trazos. Pueden ser de madera, de plástico, metal. La más pequeña es de 30, lo que te digo, puede ser de 30, de 50 o de 1 metro. Tenemos la escuadra, que las escuadras también, esa sí es una regla básica y supremamente importante que debes tener siempre en tu taller. Esas tienes que asegurar que tengan 90 grados, ¿sí ves? Esto es el gradaje. Si yo pongo aquí un transportador, tiene exactamente 90 grados.
Pues esta pequeña la utilizo cuando estoy trabajando escalas, cuando tengo, digamos, cosas más pequeñas que trabajar, sobre todo, digamos, corsets o eso, la trabajo mucho. Esta es una pequeña, pero siempre debe tener una escuadra grande, como esta, ¿sí? Esta escuadra tiene casi 55 centímetros y algo más, y es de 90, obviamente. Y es importante que la tengas, que la tengas. Es supremamente importante que tengas una escuadra de estas. Porque eso nos garantiza que nuestras líneas sean completamente cuando estamos escuadrando. Aunque hay una manera, si no tienes la escuadra y solo tienes una recta, hay una manera de aprender a escuadrar con la cinta métrica. Con esta cinta métrica, y te lo voy a enseñar en lecciones posteriores detrás de una manera, pero si puedes tener una escuadra, muchísimo mejor, te ahorra tiempo y exactitud, ¿sí? Pero si hay una manera, digamos, de garantizarte que las líneas queden rectas con la cinta métrica, y eso te lo explico a posteriori, pero la regla escuadra es una muy buena opción y es importante que la tengas. Otra regla que tienes que tener, que es importante que tengas, son dos reglas que te voy a explicar a continuación, que es la curva francesa y la curva sastre. De esas reglas, la curva francesa es esta. Esta es nuestra curva francesa. Ves que tiene una forma muy particular. Hay otros tipos de curvas francesas, obviamente, pero esta es como la más usada y la que más se conoce. Inclusive hay una que es la curvímetro, que es esta también, que es muy genérica en las papelerías. Genérica, también sirve, esta sirve, pero en la parte de abajo no tienes la exactitud de esta para hacer sobre todo sisas, para cuando estamos trabajando sisas. Esta es una opcional. Si no consigues esa, esta es una opcional. O si no, la otra, que ayuda mucho, y te la voy a presentar de una vez, que es esta, que es la sisómetro. Si vemos, ¿ves? Son muy similares, muy similares. ¿Ves? Esta me gusta más cuando voy a trazar como sisas un poco más rectas y más grandes. Estas son un poquito más pequeñas, pero esta tiene la ventaja que puedes usar o la curva de afuera o la curva de adentro. ¿Sí? Entonces, estas son como esas tres que tienes que tener. Esta la tengo adicional, ¿sí? Pero si tú puedes conseguir esta curva francesa, muchísimo mejor. Esta sí es un básico, un básico. Si no consigues esa, por lo menos el sisómetro. Porque sí, a veces no se consiguen estas. Igual en la parte de abajo te dejo unos enlaces que tú puedes comprar esas reglas, ya sea en Amazon. Venden un conjunto de reglas los cuales pueden pedir de los que estén en Amazon. Si no, aquí en Colombia también otra en Mercado Libre para las que quieren. O si no, corre a la mercería más cercana y cómprate la curva francesa o el sisómetro, ¿sí? De hecho, a veces venden el conjunto de reglas completo para lo que el conjunto de reglas, digamos, de modista o de sastre. Y la otra que es curva, que la llaman curva de sastre o sable, es esta. Vemos que tiene esta curva que realmente parece un sable, ¿sí ves? Esta también es supremamente importante porque con esta hacemos las curvas internas de los pantalones. Sirve mucho para trazo de pantalón y también obviamente para trazo superior, pero es importante también tener esta regla. Esta es la regla de sastre, que es una especializada para trazar esas curvas cóncavas, ¿sí? Digamos, o las curvas de las caderas o pantalones o faldas, nos sirve muchísimo esta. La curva sisera, que ya te acabo de presentar, la curva sisera. Una que se llama la regla de tiros o de cadera, que es esta, que es recta por un lado y tiene esta curva en la parte superior,
que esta va muy acompañada de esta, pero si no tienes esta, no te estreses, no hay problema. Con esta es más que suficiente. Si no tienes esta, no hay lío. Con esta es más que suficiente, ¿sí? Estas son de una madera, son livianas. Fueron mis primeras reglas, les tengo mucho cariño. De hecho, están súper rayadas de tanto que las he usado, pero son de muy buena calidad y aparte de que son súper livianas y súper delgadas y eso hace que sean muy exactas esas reglas. Adicional a eso tenemos una que se llama regla martillo, que es esta reglita. ¿Sí? Es como un semi-boomerang un poco extraño. Esta se utiliza mucho para tiros. Vamos aquí a ver un poco este diagrama. ¿Ves? Esta ya tenemos la recta, la escuadra, esta que es la de curvas o de tiros, la sastre, la sisera, acá la curva francesa que te dije que necesitábamos, y esta es la martillo. ¿Ves? Esta martillo es una regla que se utiliza mucho para pequeñas curvas o inclusive para tiros, ¿sí? Esta. Si no la tienes, tampoco hay problema. Mucha de esta también lo hace la curva francesa, entonces si no la tienes, no hay lío, es una regla más. A veces viene en el conjunto de reglas, pero si no la tienes, no hay lío, no tienes estrés. Los escalímetros, que son, digamos, reglas que pueden ser de este tamaño o inclusive pueden ser así como estas escuadras, pero lo que hace es que son escalas, es decir, que bajan a medios o a cuartos del patrón para, digamos, si tú estás en proceso de aprendizaje, a veces es más fácil trabajar en patrones un poco más pequeños que grandes. De hecho, en redes sociales vemos muchos videos donde hacen patrones a escalas más pequeñas. Esos son el conjunto de reglas que vienen a escalas, y hay reglas que traen todas las escalas, eso no, en una sola regla. Eso básicamente es un escalímetro, ¿sí? Son a escalas menores. Y están estas reglas flexibles, esta que es un poquito más gruesa y unas que son un poquito más delgadas, pero básicamente es porque se doblan y podemos curvarlas para tomar, por ejemplo, el contorno de la sisa, que son muy prácticas realmente. Entonces, siempre recomiendo tener una para esas curvas que a veces tenemos dudas de que, aunque si no la tienes, tampoco hay lío, porque eso lo puedes hacer realmente con la cinta métrica, ¿no? La puedes, pero sí, a veces me parece muy práctica porque da como una mayor precisión, pero si no la tienes, pues hacerlo con la cinta métrica. Realmente esto es una opción, ¿sí? No es obligatorio que las tengas. Que sí, otra que recomiendo mucho y que sí necesitas tener es esto, que es un transportador, que es un círculo donde nos marcan todos los grados. Esto es muy bueno tenerlo. Más adelante en la sesión de faldas y faldones te voy a decir en qué nos va a servir este, ¿sí? Y es importante, digamos, tenerlo, o cuando estamos trabajando un ángulo para trasladarlo, también es importante tenerlo. Siempre recomiendo tener uno. Puedes tener otros juegos de reglas para curvas más pequeñas. O sea, ¿cuáles son las reglas que yo recomiendo que sí o sí debes tener? Obviamente, tienes que tener una escuadra, aparte de la cita métrica. O sea, las 3 reglas que sí debes tener es la escuadra inicial, ¿no? Si las quieres comprar por separado, la de sastre, que esa sí o sí la debes tener, y la curva francesa, que es otra que sí recomiendo tener. Si tú inicialmente vas a empezar a patronar con estas reglas, ya empiezas a patronar, haces cualquier cosa, ¿sí? Porque si no tienes la recta, esta misma escuadra te sirve para hacer trazos rectos. Entonces no hay problema si no tienes recta. Si no tienes sisómetro, no tienes la martillo, esta te ayuda. Esta te ayuda casi en todo.
Y obviamente para las curvas esta es supremamente importante y primordial. Con esas 3 reglas, con que tú inicies, ya puedes iniciar patrón. Y obviamente cuando ya estemos trabajando faldas rotondas, importante tener un transportador, fundamental, porque eso nos asegura que los gradajes que estamos trabajando en nuestras faldas rotondas o en nuestros radios o en nuestros círculos sean precisos. Y entre otras herramientas, obviamente, los papeles de trazo. Los papeles de trazos puedes usar desde periódicos, no importa, papel especializado de trozo, papel periódico, papel craft, cartulina. Lo importante es un papel que obviamente tú te sientas cómoda a trabajar, no importa qué tipo de papel. O sea, papel manila, papel seda, papel craft, cartulina, papel canso, o sea, tú decides el papel en que quieras trazar. Yo normalmente trabajo en papel craft, primero porque es económico, cuidamos el planeta, y segundo es un papel que tiene cierta rigidez o cierta dureza que me permite tanto realizar patrones y que no se me rompa fácil, porque pues igual yo no tengo patrones que, digamos, yo solo realizo el patrón básico, las modificaciones, y a veces ese patrón no lo vuelvo a usar porque todo como es todo personalizado, entonces no tiene sentido que yo le invierta a un papel más grueso que me dure en el tiempo, ya que si yo trabajo tallaje o tallaje industrializado, pues ahí sí me lo pienso y hago de pronto un patrón en un material un poco más resistente y más duradero. Pero si no lo necesito, el papel craft está bien para mí. Hay otros que usan papel de seda o papel de trazo también. Es también una opción. Digamos, el papel de trazo es bueno cuando uno está en proceso de aprendizaje porque se ven las líneas y siento que es bastante fácil de trabajarlo, pero cuando estamos trabajando en un taller o ya al día a día en nuestro atelier, en el trabajo, siento que es muy delicado y se puede romper fácilmente. Lo otro que recomiendo son las pesas o algún pesito que tú tengas, no sé, puede ser, yo tengo pequeños trozos de madera, algo que puedas colocar peso, sobre todo para cuando estés haciendo corte, que pones los moldes sobre el textil y tienes que poner como cierto peso sobre los patrones, eso te sirve muchísimo. Y una herramienta que tengo que ingresar aquí, que no la tengo, que es el compás. Un compás. Un compás es supremamente importante tenerlo. Algo así. Aquí digo un compás. Agregar a esa lista de herramientas. Y con esto ya empiezas tú a patronar o a hacer tus primeros trazos o tus primeros patrones. Básicamente eso es lo que necesitas. Como consejos, para elegir tus reglas, vuelvo y te digo, son las reglas que tú quieras, del material que tú quieras. Si vas a trabajar ya como profesional, tratar de conseguir reglas duraderas, de buena calidad y resistentes, que tengan las graduaciones correctas del sistema de medidas, de los tamaños adecuados que tú necesitas. Si eres principiante, un conjunto, te dije 3 reglas, solo necesitas 3 reglas. Necesitas la escuadra, necesitas la sastre y necesitas la curva francesa. Con esas 3 reglas, si eres principiante, inicias en el mundo del patronaje. Ya si eres profesional, tendrás tus reglas. Hay otras reglas, hay una cantidad de reglas, otras personalizadas. Hay diseñadores o personas que hacen sus propias reglas según sus necesidades, que está bien. Lo importante es que se adecúen al trabajo que tú necesitas y a los trazos que tú necesitas. Y ya para agregar, esta lección va a ser larga. De pronto las subo en 2 secciones. Esta está la simbología Ahora, cuando después de que hacemos el patrón, tenemos que aprender a identificar cierta simbología o lectura del patrón, ¿sí? Ya sea para nosotras a futuro poder interpretarlo o para nuestro equipo de trabajo. Una son las líneas que nos indican hacia dónde va el molde o el hilo de la tela, ¿sí? Hay moldes que como pantalones, corsés, que los moldes al cortarlos quedan un poco inclinados.
y necesitamos asegurarnos trazándonos líneas, ya sea verticales o horizontales, para informar el sentido correcto del hilo y ubicar los patrones correctamente en la tela, para que la tela no quede o sesgada o quede movida, y cuando vayamos a confeccionar o a cortar haya esos movimientos de tela que a veces nos pasa. Entonces, siempre tienen que hacer en sus patrones los hilos. Si el patrón, ejemplo, tiene un lado recto, bueno, nos guiamos por ese lado recto, está bien. Pero si es un patrón que, como vuelvo y te explico, pueden ser patrones tipo corsé o el pantalón o algunos diseños que tienen inclinaciones o que tienen unos cortes muy puntuales, a eso sí tenemos que hacerle ya sea una o dos líneas, que la línea horizontal hacia dónde va y la línea vertical también hacia dónde va. Es supremamente importante para esos tipos de patrones que no tienen un lado recto, ¿sí? Otro, es ya sea estas flechas, estas 3X o estos 3 puntos nos indican el doblez de la tela. Es decir, nosotros tenemos un patrón y ese patrón nos indica que a veces ese patrón se tiene que cortar con un doblez para sacar el doble. Cuando tenemos un patrón, esto nos indica un doblez. Aquí tenemos un patroncito pequeño de escala. Este sería nuestro cuello, ¿cierto? Nuestra sisa, nuestra pinza. Y este es el centro de la tela, ¿sí? Acá debemos hacer estas marcas para que cuando coloquemos nuestro textil sepamos que esto va doblado doble vez. Cuando estemos haciendo el patrón básico, les explico más al detalle para las que ya sepan perfecto, pero normalmente digamos, sobre todo en el central, si por ejemplo es una camisa que lleva corte acá delantero, pues obviamente no necesitamos que sea el doblez de la tela. Pero si es como que es aquí completo de lado y lado, pues tenemos que ubicarlo doblante la tela, porque siempre se trabaja un cuarto de molde, siempre. ¿Para qué? Para que cuando ya se trabaje del lado izquierdo y del lado derecho y cortemos al doblez, las dos piezas queden simétricas. Puede ser que nuestros cuerpos no sean simétricos, puede ser que nosotros tengamos una pata más gorda, un hombro más gordo, un brazo más musculoso que el otro, un brazo más corto que el otro. Pero en las prendas sí se necesita simetría. Siempre se confeccionan pensando en la simetría del lado izquierdo y del lado derecho. Por eso se realizan los patrones siempre un cuarto. Como se realiza un cuarto cuando vamos a hacer, digamos, cortes completos de las dos piezas, tanto derecho e izquierdo, se necesita aquí poner esta marquita que nos dice que estamos al doblez, ¿sí? Que estamos al doblez. Tenemos que colocarle esta marca a nuestro patrón para saber que este es el doblez, ¿sí? Vuelvo y repito, nosotros siempre trazamos un cuarto del patrón para que si lo vamos a cortar por el doblez, al abrir la pieza de corte del textil nos quede de lado y lado y nos quede simétrico tanto el cuello, la sisa y los cortes de la pinza. Para eso siempre los moldes se trabajan un cuarto del cuerpo para garantizar la simetría de los cortes, ya que si son, digamos, diseños asimétricos, ya se hace otro tipo de modificaciones y ya se hace una duplicación del molde para trabajar, digamos, moldes asimétricos, como vestidos de una sola manga o de un solo con cortes asimétricos. Ya se hacen otro tipo de modificaciones, pero los moldes siempre se realizan completos de un cuarto del cuerpo. No importa si sea derecho o izquierdo, se hace solo un cuarto. Eso es una de las simbologías para los patrones. La otra es la línea de corte, ¿no? Normalmente cuando nosotros hacemos patrones, también tenemos que indicar la línea de corte, que esa línea se tiene que cortar o esa línea se corta y se traslada. A veces en la línea la ponemos o con punticos
o simplemente una medio tijera encima para saber que se corta. La línea de la costura, ¿sí? O simplemente es donde el borde se dibuja a 1 centímetro o a 2 centímetros, otra línea adicional, ya sea del mismo color o de otro color, mencionando que esa es una línea adicional de costura. Normalmente las identificando fácil porque esas líneas van paralelas una de la otra. ¿Sí? Van normalmente paralelas una de la otra, pero sí es importante siempre identificarlas. Los aplomes o piquetes, que más adelante les voy a explicar en qué consiste, que son como donde tienen que coincidir las piezas tanto de la parte delantera o posterior, o digamos tienen que coincidir a la misma altura del tejido. Ahí a veces piqueteamos en el molde o en el textil para identificar, podemos hacerle infinidad de marcas, pero lo importante es que sobre esa línea de corte normalmente se hacen sobre las líneas principales, digamos de cintura, de busto, de cadera, sobre esas se hacen esos tipos de piquetes para que cuando estemos juntando las dos partes digamos, del textil, sepamos a qué altura, vemos si aquí cerramos esta pinza, aquí hacemos el piquete en el busto y en la cintura y que coincidan con el otro patrón. Y eso a veces lo hacemos en el molde para trasladarlo en el textil y lo dibujamos o lo piqueteamos en el textil. Para eso son las marquitas, o una marquita, o esa marquita de pronto no es una línea principal, sino es una línea de aplome, que más adelante les explico, no se me asusten. Necesitamos identificar dónde queda el aplome o la mitad de algo, y esa marca nos sirve para identificar en el textil o en el patrón dónde nos queda, básicamente. Ahora bien, la otra marca son los pliegues o lo que llamábamos prenses, como decían nuestras abuelas, prenses. Para eso también sirve, sobre todo para faldas prensadas, pantalones con prenses, o sea, lo que nosotros llamamos prenses o tablas. Básicamente, esta es la mitad del prense y cuánto va, si son 3 acá, 3 acá, si van enfrentadas, chatas. Eso ya los expliqué cuando llegue el módulo, sobre todo en faldas, cómo se hacen estos moldes o esos modificables con esos pliegues y esos prenses. También está las líneas de ajuste. Normalmente se hacen cuando los patrones, eso se hace mucho en tallaje genérico, pero cuando esa medida no hay necesidad porque se sabe que ese patrón va justo y que una línea es el ajuste, ¿sí? O sencillamente cuando dentro de un patrón hay varias tallas, ¿sí? Eso pasa cuando dentro de un patrón se va degradando en tallas paralelas. Se utiliza mucho en los patrones, o es una marca donde tú indicas que por alguna razón se tiene que dar un largo adicional, ¿sí? Pero normalmente eso se especifica en el patrón. O nunca le temas escribir al patrón. Si necesitas poner información sobre el patrón para ti o para tu equipo, para entender qué es lo que se está haciendo, hazlo por escrito, porque para eso es el patrón, para que lleve toda esa información, que a la hora que se lleve a corte entendamos qué es lo que se está haciendo sobre el patrón. ¿Esto qué significa? Botones o la altura del botón o la altura del ojal, o cuánto es la cantidad del ojal. A veces podemos decir que 2 centímetros, 2.5, o cuando no es definido no le ponemos el valor del ojal, pero sí la altura, a dónde va a quedar ese ojal, ya sea de decoración o ojal funcional, tenemos que poner esa información. Y lo otro que también, digamos, en los patrones se usa, que se llaman, esto es para la terminación. Por ejemplo, si tenemos aquí una pinza, dibujamos una pinza, entonces este punto nos indica que hasta ahí llega la pinza, o a veces con una X. Se utiliza mucho para ciertas pinzas, aunque cuando dibujamos una pinza y llevamos la pinza 0, normalmente que es así,
pues ahí sabemos que ahí termina la pinza. Pero a veces tenemos información de que de pronto la pinza hay que cerrarla antes o después y esos tipos de información nos da, digamos, esa información precisa de qué tenemos que realizar en el patrón. Vuelvo y repito, no tengas miedo de rayar tu patrón. Si tienes un patrón y necesitas, ya sea para ti porque se te olvida, porque estás en proceso de aprendizaje y hasta ahora estás trazando, colócale toda la información, todos los escritos que necesite, raya ese patrón con confianza, que con el tiempo ya después inclusive, ya cuando tengas mucha experiencia, ya ni necesitas poner nada de esas marcas porque ya sabes cómo funciona el sistema de patronaje, cómo funcionan tus patrones, pero inicialmente pon toda la información que necesitas, es papel, el papel se permite escribir, no porque sea un patrón no significa que no puedes rayarlo, claro que lo puedes rayar, porque es información que tú necesitas a la hora de patronar o de llevar al textil, entonces no temas rayar. Y bueno, esta lección estuvo bastante larga, pero espero que toda la información que te entregué en esta lección hubiera sido enriquecedora y que aproveches al máximo todas las herramientas, los consejos que te di, porque realmente esto hace la diferencia a la hora del patronaje. Eso marca tu profesionalismo, marca que hace las cosas diferentes al resto y por ende los resultados son diferentes y son mejores y más precisos. No siendo más, nos vemos ya patronando y nos vemos en la siguiente lección.